Hola, buenas noches, aquí estamos otra vez en otro en vivo, en los cual vamos a compartir por espacio de un rato todas las preguntas o las inquietudes que tengan sobre pediatría, puericultura, alimentación, apego, entre otros temas interesantes que siempre discutimos los días martes aquí por el en vivo que realizamos siempre. Los que no sepan quién soy, mi nombre es Laimel Núñez, soy pediatra puericultor, soy egresada de la Universidad de Carabobo, a su vez soy adolescentólogo y soy consejero de lactancia materna. La idea de hacer estas conexiones es acercarme a ustedes y establecer durante un tiempo una interrelación en la cual contesto preguntas o dudas que tengan con respecto a sus hijos. Y no solamente me limito a los bebés pequeños o a los niños, sino que también a los adolescentes, que son un componente importante de la pediatría también. ¿Cómo hacen para mandar su pregunta o participar en este en vivo? Bastante sencillo. Lo único que hacen es conectarse a la conexión. Pueden mandar su comentario con la pregunta que quieran hacer sobre cualquier tema con respecto a la salud. Y de esa manera hacemos la actividad. Otra manera que también hacemos para la conexión es que a través de las historias se dejó una caja de preguntas. En esa caja de preguntas van dejándome comentarios o interrogantes y ese también se contesta. Entonces lo pueden hacer o a través de la caja de preguntas o a través de los comentarios a nivel de la transmisión en vivo. Entonces tenemos esas dos maneras. Como ven, estamos en onda navideña. Andamos aquí con el uniforme de Navidad y no me pienso quitar la Navidad hasta que salga de vacaciones en los uniformes. Y de esa manera vamos a hablar sobre la primera pregunta. Vamos a buscarla en la cajita de preguntas, que tengo varias allí anotaditas. Creo que voy a empezar por la primera. La primera pregunta que me hacen es: buenas tardes, según tabla de crecimiento, ¿cuál es el peso y talla para un niño de 5 años? Esta es una pregunta que siempre me hacen. Un niño de 5 años, una niña de 10 años o un jovencito de X edad, un lactante de 2 años. ¿Cuál es el crecimiento? ¿Cuál es el desarrollo que debe tener un niño? Bueno, primero que todo es que las tablas de crecimiento no son una medida estática. ¿En qué sentido? De que nosotros tenemos un peso acorde o adecuado para cualquier niño, pero depende mucho de muchas cosas. Por ejemplo, depende de la velocidad de crecimiento, en el sentido de que tenemos que saber, por ejemplo, cuánto pesó un bebé al nacer. Tenemos que ver cuál ha sido el crecimiento, por lo menos aquí en Chile. Los niños manejan una cosa llamada agenda pediátrica, y en la agenda pediátrica hay unos gráficos, y en esos gráficos nosotros vamos graficando y vamos viendo cómo nos va dando. Y por ahí vamos evaluando la valoración de crecimiento. Lo otro es que las tablas de crecimiento y desarrollo no todas son iguales. ¿En qué sentido? De que tenemos como una brecha o una franja de lo que es normalidad y lo que no. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, un niño pequeño de unos 12 meses, para unas tablas, él tendrá un peso normal si tiene 9 kilos, pero si tiene 11, no tiene sobrepeso, está dentro de la normalidad. Entonces esa variabilidad entre un peso y el otro no quiere decir que uno esté más bajo o está más alto, sino que sencillamente es que hay una brecha dentro de la normalidad. Unos van para abajo, unos van para arriba. Y cuando nos pasamos de eso hay sobrepeso, y cuando nos vamos por debajo es que hay un déficit de peso. Entonces, por esa razón, decir como que un peso, una talla establecida por una edad es sin más una mentira. No es tan fácil decirle a una persona: mira, el niñito a los 10 años va a pesar tanto o va a medir tanto. La brecha es así de grande. Entonces hay que meterlo en la evaluación nutricional a través de las tablas de crecimiento y desarrollo, y por allí podemos decir quién está normal, quién no está normal, quién tiene un sobrepeso, quién tiene un déficit de peso, quién tiene otras agregantes que podrían hablarme
de que el niñito tiene algo que acotar. Pero entonces eso lo hacemos por consulta, porque la consulta es tan importante que una de las cosas que nosotros valoramos es crecimiento y desarrollo. Cada vez que ustedes van para la consulta con el pediatra, a menos de que sea una urgencia, obviamente, nosotros vamos a hacer peso, talla, vamos a ver todos los parámetros también como la circunferencia cefálica, que es súper importante en los niñitos menores de 2 años, y de esa manera vamos a establecer quién está normal y quién no. Entonces, conclusión, el peso y la talla varía de un paciente a otro y es imposible establecer como que una medida muy recta o muy específica del tema. Hay que hacerlo como quien dice personalizado, y porque también tenemos que ver cuál ha sido el incremento en el transcurso del tiempo, porque eso también hay que verlo, porque a veces cuando un niñito pareciera que, no, bueno, es que él es grande, pero de repente vemos que no aumenta el peso que le corresponde, a pesar de que es bastante grande, hay que ver por qué no lo está sucediendo. Entonces por eso es un poquito complicado lo del peso. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cómo se hace con bajo peso en el control de la diada? Para los que no sepan o no saben, que aquí en Chile la diada es el primer control del recién nacido. Obviamente el primer control se hace en el hospital o en la clínica donde nace, y el pediatra evalúa al recién nacido y lo da de egreso, de alta, a veces a las 24 horas o dependiendo de lo que se necesite, a veces es 72, dependiendo de cada quien cómo trabaje o de las cosas que pueden hacer que una mamá se quede más tiempo. Entonces el cuento es que después ellos van para un control que se llama la diada. La diada es el primer control del recién nacido, que máximo se hace los 15 días, pero el momento ideal es a la semana. Aunque se puede hacer incluso los 3 días de vida, si una mamá tiene demasiadas interrogantes o tiene demasiadas cosas que ver y evaluar o preguntar al médico, y se puede adelantar. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se hace la diada y no hay aumento de peso? ¿Qué pasa bastante? Primero que todo, en la primera semana del recién nacido, los niños tienden a perder peso. ¿Y por qué pierde peso un bebé recién nacido en la primera semana? Primero, porque pierden todo el líquido adquirido durante el embarazo. ¿En qué sentido? Los niñitos nacen con exceso de peso y eso es totalmente natural y normal que nazcan así. Y por esa razón ustedes los ven que están como hinchaditos, tienen los ojos hinchaditos, se ven abotagaditos, parecen como unos sapitos llenos de agua. Y la verdad es que es así. Más o menos el 80-85% de su componente de agua es eso. O sea, el 80% de su cuerpo es agua. Por eso es que los bebés pequeños también se deshidratan tanto cuando tienen diarrea. Entonces, el cuento es que ellos pierden peso en la primera semana, pero tienen como que dice un valor como promedio. Entonces, ¿cuál es el valor promedio? Uno habla de un 10 a un 15% máximo de pérdida de peso. Y después que tenemos esta pérdida de peso, que algunos lo hacen incluso al segundo día, cuando se egresan se pesan, y después empieza un incremento. Después del 7º día ellos empiezan a aumentar bastante y a una velocidad bastante importante, que incluso tiene un pico bastante alto a los 21 días. Entonces, por ejemplo, si tenemos un bebé pequeño que no llegaba a la semana de control, o sea que no ha llegado a la semana de vida y lo estamos pesando y nos da menos, puede decirse que es algo normal o natural. Pero si nosotros vemos que es un peso mucho más allá del 15%, podría uno decir, bueno, vamos a revalorar en tantos días. El pediatra será el que decida cuánto tiempo después va a repesar o reevaluar a ver qué está pasando. 1. 2. También hay que ver si, bueno, no es de los menores a 7 días, sino que tiene más de 7 días y no ha ganado el peso. Entonces podríamos ver qué está pasando con la lactancia materna, si está con una lactancia materna exclusiva. Entonces vemos si hay un buen agarre, si hay un buen acople. Una causa común de que los niñitos no nos aumenten por peso en la lactancia materna es porque les dan con horario. Cuando nosotros le decimos, mire, déle libre demanda, es que deje el pecho vacío, y no que cada 10 minutos cambien de un pecho para el otro. Eso hace que tomen más agua con azúcar y no agua con grasa, que es la leche del final, de la mamada. Entonces, eso es importante explicárselo a la mamá y que no esté cambiando de pecho a pecho, porque podría haber eso. El mal acople también hace que un bebé no aumente de peso. Esas son cosas que hay que evaluar en el bebé, cuántas deposiciones ha tenido, cuánto ha orinado, porque eso también me habla de la cantidad de leche que ha tomado. Y así el pediatra va valorando.
¿Qué podemos hacer? Una de las razones, una de las cosas que podemos ayudar al bebé para que aumente más de peso sin necesidad de recurrir a la fórmula de relleno, la fórmula láctea, es primero ordeñar bien el pecho, en el sentido de que quede totalmente vacío y que aseguremos que se tome la leche del final como no solamente la del inicio. La otra es que hagamos ordeño. En Chile le tienen un nombre muy chistoso, el ordeño por extractor, que les llaman a la extracción como que dice con horario y bastante rápida o de intervalos muy cortos, le dicen el power pumping. Y el power pumping es porque prácticamente le están sacando leche a la mamá con el extractor hasta cada hora, cada 2 horas. Eso hace que aumente el volumen. Lo otro es que no puede decirle a la mamá, mire, trate de ordeñarse la leche y cuando usted vea que ya empieza a ponerse más gruesa, ponga el pecho, la bebé a tomar ese pecho, que entonces está tomando más la leche grasa. Y lo que queda, igual déselo, porque igual va a ayudar al aumento de peso. Y lo otro es, por ejemplo, decirle a la mamá, dele lactancia cada hora. Pida o no, dele cada hora, porque entonces mientras más succión, más producción y más aumentamos el peso. Y muchos pediatras lo que hacemos es, damos estas medidas, corregimos el problema en acople, corregimos los errores que hay, por ejemplo, de falta de información con lactancia materna y a la semana repesamos. Si nosotros vemos que no ha habido un aumento, podríamos utilizar fórmulas. Si vemos que hay un aumento, prácticamente todos quedamos con lactancia. Muchas veces con estas medidas, los bebés logran aumentar de peso sin problemas. Entonces esto con referente a el bebé de la diada que no aumenta de peso. Entonces nos depende qué edad tiene el bebé, porque ya vimos que antes de los 7 días de vida ellos pierden algo de peso, y lo otro, ver qué está pasando con lactancia. Eso es muy importante. Vamos a ver lo que quieran mandarme preguntas por comentarios, me lo pueden hacer. Y la otra manera es como estoy haciéndolo yo, que a través de la cajita de preguntas de historia me mandaron algunas y yo las estoy respondiendo por aquí en el en vivo. ¿Qué hacer con la diarrea? Estamos en la época de la diarrea porque estamos llegando a verano. En países tropicales dirán, aquí hay diarrea todo el año, pero aquí es en verano la época de la diarrea nuestra, la gastroenteritis. ¿Qué hacemos con la diarrea? Bueno, con la diarrea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que todo es que hidratar al paciente. ¿Y cómo lo vamos a hidratar? Específicamente no retiramos lactancia, no le retiramos fórmula. Eso es prácticamente un mito, que no se puede dar leche cuando alguien tiene diarrea, y menos cuando es un lactante de menos de 2 años, que lo único que lo alimenta es la lactancia o es su proteína principal. Y lo otro es que tenemos que hidratar con sueros de rehidratación oral o suero oral. ¿Qué son las sales de rehidratación oral? Son agua salada, en pocas palabras, con un poquito de azúcar. Es más, cuando nosotros las mandamos a hacer caseras, ¿cómo hacemos? Le decimos a la mamá que agarre 1 litro de agua y le agregue 2 cucharadas de azúcar y 1 de sal. Y prácticamente eso es el suero oral. Pero bueno, nosotros tenemos la posibilidad, por lo menos aquí en Chile, de que lo compramos comercialmente hecho, y compramos, por ejemplo, por nombrar uno, Oralite, Pedialite, cualquier bicho de eso. Entonces, y en el sistema público existe también el suero oral de papeletas o de sobres. Y el cuento es que nosotros tenemos que dar suero oral para rehidratar a este bebé que probablemente está con la diarrea, puede deshidratarse. Ahora, ¿cuánto le voy a dar de suero oral? A libre demanda, cuantas veces quiera, lo que él quiera. Y lo otro importante es que podamos hacerlo con cierta cuantificación. Ustedes dirán más o menos como cuánto. Entonces, bueno, una forma de nosotros hacérselo fácil, le decimos a las mamás, denle una taza pequeña. ¿Y cuánto es una taza pequeña? Más o menos son como 90 ml de suero oral. Esa es una forma de darle algo para que no se nos deshidrate. De igual manera, siempre que los pacientes tienen evacuaciones diarreicas, lo ideal es acudir al médico, porque el médico determinará si le hace falta otros coadyuvantes. ¿Qué son los coadyuvantes? Los otros que ayudan con la diarrea. Entonces, ¿cuáles son los otros coadyuvantes? Por ejemplo, los probióticos, llámese, por ejemplo, lactobacillus, que es uno de los que más nosotros utilizábamos, o el Saccharomyces boulardii, que está muy de moda, entre otros, que son como que dice, bacterias buenas que ayudan a restituir en la flora. Y medicamentos que ayudan definitivamente a parar la diarrea, como son, por ejemplo, el Hidrasec, que es un medicamento específicamente para la diarrea, para pararla, que es el Raceco-Ratrilo, que funciona para parar la diarrea. Y todo esto lo indica el pediatra, porque eso se hace bajo, obviamente, indicación médica.
Aunque por ejemplo, tengo entendido que, por ejemplo, los probióticos sin receta, o sea, son de venta libre. Entonces no es como que algo restrictivo, pero sí debe verlo el médico, porque dependiendo del caso, uno puede pedir, por ejemplo, una prueba seriada de ADS, puede pedir unos leucocitos en S, puede pedir un adenovirus rotavirus, que son los bichos que más producen diarrea, y aquí hacemos un llamado para el que pueda pagar. Ponga la vacuna del rotavirus. Yo sé que en Chile no es obligatoria, pero los que tienen la vacuna del rotavirus se quitan este problema de tener la probabilidad de que se le enferme su bebé y que tenga unas diarreas horrorosas de hasta 10 a 12 veces por día, con fiebre, con vómito, con probable ingreso hospitalario. Entonces, lo podemos hacer con una vacuna. Pongamos la vacuna. Aquí me están haciendo una pregunta por comentarios. Doctora, se me perdió la tarjeta de vacunas en la mudanza. La pediatra, ¿cómo sabe las vacunas de mi niño de 3 años? Depende de dónde estás. Si tú estás, por ejemplo, en Chile existe un sistema nacional de vacunación, y en ese sistema nacional de vacunación nosotros aparecemos todos, incluyendo a los niños y como a los adultos. Hoy en día nosotros nos buscamos en el sistema de vacunación y nos aparecen las vacunas que nosotros nos hemos colocado, por lo menos aquí en Chile. Por lo menos yo me busco y yo me encuentro. Y se busca a través de Me Vacuno. No estamos en Chile, estamos en otro país. Se supone que tiene que haber registros de dónde está colocada la vacuna. Si por ejemplo hablamos de Venezuela, los centros de vacunación tienen registros. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el sistema público, muy arcaico, por cierto, existen libros en los cuales se manejan las vacunas. Los pediatras pueden tener respaldos dentro de sus historias, más si pusieron las vacunaciones ellos. Si estás en un centro o un vacunatorio privado, el sistema dentro del mismo vacunatorio tiene un registro de todos los pacientes que se vacunan, y ahí tienen que darte el registro de qué vacunas se colocaron. Entonces debería haber, como que dice, un registro como tal. Lo otro, siempre tengan copias de las vacunaciones, aunque sea, hoy estamos en un mundo online. Tómenle foto a todas esas tarjetas de vacunación, a esas agendas pediátricas que tienden a perderse, a que les caiga el jugo encima, que se quedó perdida en la mudanza y todo lo demás. Y tengan siempre, como quien dice, una copia de respaldo, incluso digital. Porque les cuento, esto no es cosa de una sola mamá, eso le pasa a muchas mamás. La historia de que se me perdió, se me borró, se me desapareció, la escucho 1 y 1000 veces por lo mismo, porque es que se pierden, lamentablemente. No es nada más a ustedes que les pasa. Entonces es bueno tener, como quien dice, un respaldo de la tarjeta de vacunación o de las vacunas colocadas, porque si no, nunca sabemos qué se pusieron y qué no. Vamos a ver aquí otra pregunta. Causa de sonambulismo en niños de 10 años. La mayoría de las personas sonámbulas, aunque se levantan solas y todo eso, principalmente eso es un trastorno de origen neurológico. ¿Y quién se encarga de investigar cuál es la causa o qué es lo que está pasando y todo eso? Porque a veces el sonambulismo puede ser peligroso, ¿no? Por eso estamos dormidos, todo el mundo dormido y el niño anda caminando por la casa, no sabemos qué puede hacer. Entonces, lo que se debe hacer es estudiar con el neurólogo. El neurólogo pediatra es el que se encarga de todos los trastornos de sueño, sobre todo cuando empiezan estos trastornos de sueño después de los 3-4 años. Y no solamente me refiero al sonambulismo, sino a otras alteraciones como por ejemplo los terrores nocturnos, entre otras cosas, o las fallas de sueño, trastornos de sueño, que hay niñitos que duermen 5 horas y no es lo que debe dormir un niño de 3 años, por ejemplo. Entonces ellos son los que se encargan de estudiar a ver qué pasa. ¿Y cómo lo estudian? Pues le hacen de todo, le hacen electroencefalograma, o les hacen pruebas de sueño, o de privación de sueño, dependiendo del caso le mandan a hacer estudios de imágenes, entre otras muchas cosas, pero eso se encarga el neurólogo pediatra. Si necesitas la derivación, obviamente la primera persona que tiene que evaluarlo es el pediatra. Y el pediatra obviamente te va a derivar, porque eso es como que dice, eso es un área de la especialidad de la neurología infantil que en realidad nosotros no manejamos mucho. Incluso los neurólogos, no todos los neurólogos tratan trastornos del sueño, son contados. Hay especialistas en trastornos del sueño que no necesariamente son neurólogos. Ejemplo, los que hacen formación en sueño, que hacen su diplomado y que no necesariamente son neurólogos y también son una muy buena opción.
O, por ejemplo, los broncopulmonares o neumonólogos, que también hacen formación en sueño. Que hay formación en México, como hay formación también en España. Son los sitios donde más hacen la formación. Porque les cuento que no todo el mundo sabe el manejo del sonambulismo como tal, ¿no? Y de los trastornos del sueño, de verdad que es un mundo aparte de lo que es incluso la misma neurología infantil. Preguntas. Motivos de los gases en bebés de 2 meses. ¿Gases cómo? Que se tira flatos, que hace gases. La verdad es que todos nosotros tenemos tendencia a tener gases y es lo más natural del mundo, porque cuando nosotros tenemos gases quiere decir que tenemos, como que dice, se nos está procesando lo que nosotros comemos y estamos haciendo caca. Entonces los gases son algo natural y normal, y los niños pequeños son muy visibles o son muy auditivos. Suenan durísimos, sobre todo. Pueden oler mal, porque no quiere decir que yo soy bebé y me huele a flores, no. Puede oler muy mal y hacer quedar mal a la mamá, porque a veces creen que es la mamá la que se tiró el flato, y no precisamente. Pero es algo natural que los bebés tengan gases, porque eso es parte de nuestro peristaltismo habitual y normal, que nada, tiene que ver con una patología. Ahora, que son gases, que son dolorosos, que molestan, que está presentando cólico junto con los gases y que probablemente me está hablando de un problema gastrointestinal, eso es otra cosa. Entonces ahí habría que evaluarse con el pediatra, porque entonces el pediatra tendría que ver qué cosa está asociada. Entonces, por ejemplo, a nosotros se nos prenden 1000 focos de alarma, o como diríamos nosotros, de banderas rojas. Y las banderas rojas dirán, pero este muchachito, ¿será que tiene una intolerancia a la lactosa o a los lácteos? Y si estamos con lactancia materna exclusiva, ¿por qué le está pasando? ¿Será que entonces vamos a tener que hacer una dieta de exclusión a la mamá? Decirle a la mamá, mire mamá, no consuma lácteos, por ejemplo. O mire, es un niñito que está con fórmula láctea exclusiva, pura fórmula, o sea, a relleno exclusivo. Entonces este niñito que solamente toma de la mamadera y toma fórmula, ¿será que entonces me está haciendo una alergia a la proteína de la vaca? Las opciones son muchas. Entonces, cuando vemos a este niñito que no solamente tiene gases, sino que sufre, que le duele, que además tengo a veces diarrea explosiva, se me le quema la cola, hace un quemado todo el potito o el rabito, esos son señales de alarma. Y por consiguiente tiene que verlo el pediatra, porque entonces hay que ver si hay algo asociado. Pero del resto, que se tiren peos, que se eructen y todo lo demás, y eso es normal. Y los nenes pujan porque se están entrenando, y no quiere decir que algo les duele, sino que sencillamente ellos pujan, haya o no haya heces en el recto, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? Eso, en concreto, con respecto al cuento de los gases en bebés. Entonces, no es nada anormal. Vamos a seguir. Porque hay niños que tienen apegos a colores, muñecos pequeñitos, y los que tienen en grupo de 5, ¿a qué se deben? Todos los forman en de 5. Está como raro que tengan formación en 5. Porque si me dices que agarra un muñequito y va haciendo los monitos y va poniendo 5, 5, 5, me está hablando de una conducta obsesiva. Y la conducta obsesiva o con reglas muy precisas son llamativas en algunas pacientes. Ahora, una sola cosa no me da diagnóstico. ¿En qué sentido? De que si yo tengo un muchachito que me hace filitas de A5, o me hace circulitos, o me los ordena por ciertos colores, o tiene alguna clasificación sola, no me dice nada. Pero si además de no me hace contacto visual, casi no habla o casi no dice palabras, o habla muy poco, es socialmente muy restrictivo, no hace contacto con otros niños, socialmente se retrae, casi no habla, le irritan los ruidos, el tacto y otras cosas, son señales de alarma que me dicen, mira, no es solamente que me ordena las cositas, sino que tiene otras componentes más que son llamativos, y uno dice, bueno, ¿será que hay un trastorno de espectro autista? Por ejemplo, poner algo. Pero solamente el hecho de poner los monitos y de hacer los circulitos y 5 niñitos, no es suficiente. Sí es un rasgo obsesivo, un rasgo de rigidez en ciertas reglas, pero no lo es suficiente si no tiene otros componentes. Por ejemplo, puse por ejemplo el trastorno de espectro autista, pero no es lo único.
Hay niñitos que tienen rasgos obsesivos durante la infancia y no necesariamente es que tienen un problema grave. Pero si además tiene otros componentes que te llaman la atención, no está de más evaluar con psicología para ver qué opina psicología, a ver si es algo grave o simplemente es un rasgo de inmadurez del preescolar que nada tiene de malo ni de anormal que lo haga un muchachito, sino que puede ser un rasgo de personalidad, porque acuérdense que todos tenemos rasgos obsesivos, aunque digamos que no somos perfectos, es mentira, todos tenemos rasgos obsesivos. Así que yo tengo rasgos obsesivos al momento de que a mí me gusta pasar una consulta con cierto orden, con cierta forma de trabajar y todo lo demás, eso es un rasgo obsesivo que me ayuda a mí a tener coordinación y orden, pero no me hace anormal. Creo que me hice entender. A veces hay cosas que tienen que ver con la personalidad más que realmente porque tiene algo extraño o raro o algo patológico o malo. Seguimos. Doctora, ya desteté, pero necesito algún dato para aliviar mis pechos tan llenos y duros. Eso es lo malo cuando destetamos de forma abrupta, que quitamos la teta y no le vamos a dar teta más. Se nos quedan muy llenos los pechos y nos duele. ¿Qué podemos hacer para un destete abrupto en los cuales podríamos desarrollar hasta una mastitis, que es una complicación esperable en los destetes no coordinados o que no se hacen progresivos? Podemos hacer varias cosas. Una de las cosas que podemos poner es, primero, colocar calor local, masaje y ordeñar. Tenemos que sacar esa leche, porque si no la sacamos, se queda allí. La leche materna es altamente viva, o sea, tiene muchos componentes biodisponibles o biodegradables, obvio, pero vivos, o sea, vivos que se pueden podrir. Eso es lo que quiero decir. O sea, es un caldo de cultivo excelente para hacer infecciones. Por eso que también la lactancia a horarios es mala, porque por eso es que vemos mamás que hacen mastitis, porque se le acumula la leche. Entonces, lo que hay que hacer es masaje, calor y ordeñar esa leche. Y no la deseches, dásela a la guagua, dásela al bebé para que no se pierda. O la puedes unir incluso con un alimento y eso no se pierde y no se desecha. Pero sí necesitas sacarla y ordeñarla. Y para que no sigas manteniendo la producción y el destete se haga incluso más difícil o más prolongado, ordéñatela cuando te sientas muy llena, para que de esa manera vaya bajando progresivamente la producción y se vayan secando. ¿Existen medicamentos para secar la lactancia materna? Sí existen, pero todos son bajo indicación médica. O sea, te tiene que ver el médico e indicártelo. Pero del resto, por ahora mi indicación en este momento que estás teniendo este destete difícil, que te está produciendo dolor y molestia y además, agregado, tomar un analgésico desinflamatorio. Si todas estas medidas no mejoran, tienes que verte el médico, porque el riesgo de hacer una mastitis es bastante alto cuando tenemos tanta leche acumulada dura y que nos duele. Eso es una señal de que algo no está bien. Entonces el destete mejor es hacerlo de manera respetuosa, progresiva, que se vayan bajando las cantidades progresivamente para que ni mamá ni bebé sufran, porque ambos pueden sufrir. El bebé porque le quitan su teta así como que, ¿por qué me la quitaron? Y la mamá porque puede producir este efecto secundario, que es porque queda la producción de leche igualita, porque no hemos bajado la cantidad de tomas y simplemente la quitamos de repente y el pecho sigue creyendo que hay una guagua y sigue produciendo leche. Vamos a ver otra pregunta que me mandaron aquí. ¿Cómo logro descongestionar a mi bebé de 6 meses porque le pega más de noche? Si tenemos un bebé de 6 meses que está teniendo congestión nasal, o sea, que está teniendo mucho, como quien dice, mucha secreción mucosa en la nariz, probablemente mi mejor indicación es que te lo vea un médico. ¿Por qué te la vería un médico? Si no tiene mayor cosa, es un resfriado común que no es mayor cosa. Porque estamos en época de pandemia. Y cuando tenemos moco y todo lo demás, y si por ejemplo hay más infectados en casa, uno puede prendérsele las luces de llamativas de que, mira, hay algo llamativo, no me gusta, vamos a averiguar qué está pasando. Entonces el médico cuando lo valora dice, bueno, sí, esto es un resfriado común, no le hagamos caso, no le hagamos PCR, pero si ve algo que le es llamativo, le va a hacer el PCR y vamos a determinar si es coronavirus o no. Pero lo ideal es que se evalúe. Ahora, ¿qué hacemos con la congestión nasal? ¿Qué hacemos cuando un niñito tiene mucha congestión nasal, que tiene mucho moco en la nariz? La indicación nuestra es lavado nasal. ¿Y el lavado nasal con qué se hace? Con solución fisiológica o con agua de mar que viene envasada. Por ejemplo, aquí en Chile tenemos el Esterimar, que es excelente.
Y por ejemplo teníamos otras marcas comerciales como por ejemplo era el Nariclear, que en Latinoamérica también existe. Y esos son sprays nasales que simplemente tú aprietas aquí y drena. El agua salada corre. La idea del lavado nasal es que cuando tú lo metes hasta aquí y echas el puff de agua, el agua llegue hasta aquí para que el moco por gravedad baje con el agua salada y el bebé se lo trague. No es agradable, no es sabroso, los niños odian que se le hagan, pero es una maravilla para descongestionar el área nasal y es lo que mandamos a hacer todos. Antes de hacerlo de esa manera lo hacíamos con inyectadora. Tomábamos el agüita y ¡pruf! Hacíamos lavado nasal con la jeringa llena de solución fisiológica. Ahora tenemos estos sprays nasales que son mucho mejores porque todo el agua llega hasta arriba y baja ese moco que está ahí acumulado. Pero recomendación en sí para un bebé que está congestionado con 6 meses es que obviamente tiene que verse con el médico para descartar que haya algo como quien dice algo llamativo en el examen físico que nos haga pensar que hay algo más. Porque también acuérdense que los virus, que es lo que más producen las infecciones en los niños pequeños, pueden complicarse, pueden sobreagregarse, por ejemplo, un estreptococo, que es uno de los más comunes, que es un ejemplo, una otitis, por poner un caso. Por eso hay que verlo, bebés, y evaluarlo. Gracias, me dicen. De nada, esto me imagino que es con lo de los números y los muñequitos y cómo hace el orden. Me están mandando un mensaje. ¿Cómo está, doctora Lemel de Puerto Cabello? Besos. Saludos a Puerto Cabello. Pronto espero estar por allá, que voy a visitar Venezuela pronto. Vamos a ver aquí alguna otra pregunta que me manden por aquí. Doctora, ¿cuántas veces recomienda desparasitar a un niño de 4 años? Hablemos de desparasitar. Y dirán los chilenos, ¿qué carajo es eso? ¿Qué es eso de desparasitar? Desparasitar es cuando le damos un medicamento a un bebé para los parásitos y se los quitamos. Ahora, eso es una muy mala costumbre que tenemos en Venezuela de que creemos que a todos los niños hay que desparasitarlos cada cierto tiempo. Y eso es falso. Cuando nosotros desparasitamos un niñito es porque tiene un examen físico patológico o tiene algo, el examen de seriado de heces que me dice, mira, hay un bicho, hay un parásito, o tiene una diarrea inducida por un parásito. Esos son los niños que tenemos que desparasitar porque tiene el bicho. O que ya la mamá te dice, mire doctora, yo de verdad le vi la caca, le vi en el rabito, le veía en la colita, en el potito, un gusanito blanquito chiquito. Entonces, estos bichos, en particular, para desparasitar o para dar un medicamento para el desparasitante, tiene que verlo el médico, tiene que ver el estudio o el examen que diga, mira, el bicho que hay es tal, porque hay muchos bichos. Hay bichos tipo gusano, que son como que dice los más comunes, que son, por ejemplo, el Ascaris lumbricoide, que es el más grande, tipo gusano, parece la propia tenia, o sea, el propio gusano, tal cual, una lombriz. Y están también los chiquititos, que son los oxioros, conocidos vulgarmente como oxioros. Esos son otros. Pero les cuento que para estos bichos no todos los medicamentos son igual. Y están también los tipos, como decir, bacterias chiquiticas, pequeñitas, que no son visibles, sino se ven a través del microscopio, como por ejemplo son las amibas, por nombrar una, o las tricomonas. Las tricomonas son famosas porque son una infección de transmisión sexual, por ejemplo. El cuento es que lo que le funciona, por ejemplo, a la amiba, no le funciona al oxiuro. Y por consiguiente, dar un medicamento para desparasitar no es útil ni es bueno, porque no todo funciona. Eso por un lado. 2, tienen efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Desde diarrea, dolor abdominal, hasta producir efectos secundarios graves. Por ejemplo, los pacientes que tienen Ascaris lumbricoide, el último desparasitante que nosotros vamos a utilizar en la vida se llama el Vendasol. Y el Vendasol es el que más venden y el farmacéutico más te vende, sobre todo en países tropicales como Venezuela, porque es el de más fácil uso, porque es un frasco chiquitito que le dices a la persona, beba ese frasco y listo, se acabó. Pero el problema es que es un medicamento que, por ejemplo, paraliza el Ascaris, pero no lo mata. Y entonces este bicho, este gusano, se vuelve loco, se paraliza y se empieza a meter en lugares donde no debe meterse. Entonces, por ejemplo, en mi vida como pediatra vi miles de cosas por Ascaris. Vi hasta niños falleciendo por migración errática de Ascaris, porque
Estaba la niña con ascaris por todos lados, era una cosa horrorosa. Y vi una niña que hizo una pancreatitis por ascaris. ¿Por qué? Porque el bicho del ascaris se metió en la vía biliar y la tapó prácticamente. Y produjo la pancreatitis. Y eso hizo un bicho, un gusano de esto. Entonces, por eso, nosotros no podemos decir, mire, dele albendazol a todo el mundo, como por ejemplo hacían los partidos políticos en Venezuela cuando hacían jornada médica, que ya ni eso existe, que todo el mundo decía, es época de campaña, me están haciendo jornada. Eso ya no existe, pero nos quedó como en la identidad de que, miren, sí, hay un medicamento que le mandan a todos y se desparasitan a todos los niños. No, eso no se hace. Después, que son caros, y que después, ¿para qué lo vamos a utilizar si probablemente el niño no tiene nada? Entonces eso está desparasitando a un muchacho cada 6 meses, cada 4 meses, porque hay que hacerlo, porque si no te salen lombrices y todo lo demás. Es falso. Si nosotros, como quien dice, cumplimos las medidas higiénicas y nuestros niños están sanos, bien. Por ejemplo, mi hijo mayor vivió 10 años en Venezuela y nunca le salió un parásito. Y a mí me salieron, no precisamente los de gusanos, sino los tipos amibas que siempre tenía yardiasis. Y eso era por ser médico y comer en la calle porque era lo único que tenía cerca del hospital. Entonces, de paso, no le funcionaba un albendazol, que es lo que más venden, sino que le funcionaba otros tipos de desparasitantes, como por ejemplo el mebendazol es el mejor o el recomendado para el parásito como tal. Así que mucho cuidado y ojo con los de desparasitar a los bebés. ¿A qué edad se deriva un niño a un especialista en cuanto al lenguaje hablado? Mi bebé tiene 1 año y 9 meses. Pero no me sale la pregunta completa. Vamos a ver si la buscamos aquí, a ver si me sale completa. Comprende lo que digo, pero verbalmente emplea escasas palabras. Realmente quien lo decide es el pediatra. El pediatra evalúa al paciente durante la consulta y ve cuántas palabras debe decir, o incluso en el control del niño sano, cuando está, por ejemplo, con la enfermera, para los que hacen control, por ejemplo, en sistema público, o sea, en consultorio, ellas van llevando como un esquema en el cual ellos van evaluando qué cosas tiene que hacer un niño a tal edad. Es como un tipo check, como una lista de chequeo que tú vas viendo cuántos días. Entonces, si ya dice algunas palabras no está tan mal, pero si hay una deficiencia importante o las palabras que dice no están bien dichas, lo ideal es que tiene que ser el pediatra. El pediatra valora durante la consulta y el pediatra ve si hace falta o no el fonoaudiólogo. Pero incluso la enfermera en consultorio también lo hace, porque si ve que hay una deficiencia importante, ella misma de allí deriva a la misma consulta de fonoaudiología dentro del consultorio. Y así se ve. Pero ahorita tenemos una situación muy particular de deficiencia en lenguaje, trastornos de lenguaje en niños pequeños menores de 2 años o entre los 3 menores de 3 años en general. Y la razón principal es la pandemia. Estos niños se quedaron encerrados, enjaulados, con puros adultos, haciendo cuarentena, si no tenían hermanos, no tenían actividades ni nada. Y si papá y mamá trabajaban incansablemente, si fuera de forma telemática, tenían poca interacción y poco estímulo para el lenguaje. Y estamos viendo múltiples trastornos de lenguaje, lamentablemente, por falta de estímulo o porque nos faltó la actividad social. Y ustedes dirán, ¿es importante la actividad social en un niño? Sí, sí es muy importante y nos estamos dando cuenta en este momento, porque estos niños prácticamente aprendían mucho de su lenguaje o a cómo comunicarse porque se encontraban con sus pares y con sus pares se intentaban comunicar. Y cuando ellos hacían juego u otras cosas, ayudaba a que los niños tuvieran mayor lenguaje del que tienen sin la estimulación que hay en el colegio. Entonces, lamentablemente lo estamos viendo muy frecuente porque los niños no tienen estímulo. Entonces, estamos viendo una explosión gigante, no solamente de la obesidad, que es otro problema que tenemos actualmente en pandemia en Chile, sino que estamos viendo un retroceso en lenguaje expresivo en los niños, más el retroceso en lenguaje expresivo en los niños. Vemos a los niños de 6, 7 años con dificultades para la escritura y para el lenguaje, o sea, todos son problemas de lenguaje. No vemos problemas en matemáticas, por ejemplo, pero sí lo vemos en lenguaje. Y todo esto aunado o traído por la cuarentena, por la pandemia, por el encierro. Y lamentablemente es un problema que sí está viéndose muy frecuente. Por lo menos de cada 5 niños tengo 3. Es bastante. Y no hay signos de autismo, porque dirían, bueno, pero es que hay niñitos con trastornos de autismo o algún trastorno del desarrollo importante, pero no tiene nada que ver con el autismo, es que a los niños les faltó estímulo. Las neuronas no hicieron conexión y no hablan.
Entonces por eso las fonoaudiólogas se están volviendo locas porque les está aumentando la cantidad de pacientes precisamente por eso. Porque no ha habido no hay demasiados niños con trastornos del lenguaje. Vamos a ver una pregunta de comentario. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se puede vestir un bebé de 1 a 2 meses en temporada de calor? Y lo otro, que si estoy amamantando, ¿me puedo meter a la piscina? Sí, puedes meterte a la piscina. No hay ningún problema. Más con calor. Y en época de calor, el bebé puede estar incluso en pañal. Si quieren dejarlo, si está haciendo 40 grados o está haciendo 30 y pico de temperatura, por ejemplo, que es la temperatura promedio en Santiago. Yo estoy en una primavera loca, porque nosotros aquí en La Serena tenemos un problema de que se nos acumula la bruma de la playa con el cerro grande aquí, y por consiguiente nosotros siempre tenemos frío, y nosotros hemos tenido una primavera sumamente fría. Y lamentablemente estamos nublados, y nosotros mientras estamos en una temperatura de 14, en Santiago se están fritando en 32. Entonces, Santiago, Rancagua, todo lo que es la zona central del país, hace un calor infernal terrible, que me lo podrán contar también los que están en Argentina, en Buenos Aires, están viviendo ese calorón también, un calor insoportable. Entonces, si tenemos tanto calor, dejemos a los bebés en pañal, déjenlos en pañal, desnuditos. Claro, si no están expuestos al sol, obviamente están dentro de la casa, en la sombra, para que estén frescos. Porque existe, y no es una mentira, existe la sudamina, que la sudamina es esa irritación, dirían las abuelas, es que está brotado de calor. Tiene el brote del calor. El brote del calor es la sudamina. Y eso simplemente es un brote que le aparece a los bebés por el calor y la sudoración y el roce. Y se ve como unos puntitos rojos muy particulares. Entonces, que estén frescos, hidratados, dando lactancia materna abundante, y dejen a los bebés lo más frescos posible. Ahora, si tienen una playa, una piscina, una cosa de esa, obviamente tienen que estar con ropa UV. UV es la ropa que protege, más tienen que usar protector solar y tienen que utilizar sombreritos para prevenir, como quien dice, las quemaduras solares que existen. Y más para nosotros aquí en Chile, que tenemos la gran hueco de la capa de ozono. O sea, por eso es que nosotros estamos en sequía desde hace 15 años. Y tenemos problemas con la irradiación solar. Entonces tenemos problemas con quemaduras importantes y exposición solar en los niños graves. Vamos con creo que nuestra última pregunta. Creo que ya contesté todas las preguntas de comentarios y creo que esta es la última del listado de preguntas. Doctora, ya estoy embarazada. Si mi bebé nace, esta pregunta es más como de obstetra. Vamos a verla aquí, que no sé por qué aquí no se ve completa. Estoy embarazada, si mi bebé nace de 37 o 38 semanas, ¿está bien o no? Está bien, eso es un bebé a término. El bebé a término es el de después de 37 semanas, que nuestra edad ideal es 39 semanas, 39, 40, sí. Pero de 37 semanas en adelante se considera un bebé a término. Entonces no hay problema, sí, es una buena edad para nacer. Entonces, vamos a ver aquí, ropa en... vamos a ver si tengo alguna pregunta por aquí por comentarios. Creo que no, ya las contesté todas, y las preguntas enviadas, sí, ya todas fueron respondidas. Entonces, bueno, hablamos de muchos temas interesantes. Hablamos del peso y la talla, hablamos de la diada y el aumento de peso, hablamos de la diarrea infantil, de qué hacer cuando se nos pierden las vacunas, del sonambulismo, los trastornos del sueño, de gases en bebé, del destete, el destete respetuoso, la congestión nasal en un bebé de 6 meses, los desparasitantes y la ropa en bebés en verano. Estos fueron todos los temas que discutimos hoy. Me mandan un mensaje, vamos a ver, gracias doctora, ¿hay otra duda? Pronto tengo que volver a trabajar y mi bebé tendrá 2 meses y medio, ¿cómo lo puedo hacer con la leche que me saco en el trabajo? Idealmente congelarla y en un cooler o en una cava transportarla, porque si no haces el ordeño de la lactancia materna en tu lugar de trabajo, lamentablemente la producción cae y no es lo que queremos. Entonces nada, lo que ordeñes se debe congelar y lo traslada en cooler, igualito, si lo puedes congelar. O incluso si tienes un cooler donde puedes mantener el frío bastante importante en el sitio, puedes guardarlo allí y transportarlo hasta la casa. O alguien que lo vaya a buscar también es una buena opción. Pero no dejar de ordeñarse porque es baja la producción. Si no hay manera, de ninguna manera, de trasladar la leche o de que se congele o de dónde guardarla, lamentablemente hay que ordeñarse y botarla. Pero igual hay que ordeñarse para mantener como que dice la temperatura de la leche. Es muy importante porque es que se daña muy rápido.
Y más ahorita que estamos en verano, por lo menos aquí en esta zona estamos en verano y hace mucho calor y la daña. Y si por ejemplo estamos en Venezuela, se daña en horas. O sea, en 1 hora, 2 horas ya esa leche se pone piche. Es terrible cómo se daña la leche de rápido, por eso hay que congelarla. Vamos a ver qué otra pregunta me mandan por aquí. Muchos saludos desde Concepción, saludos. No sé cómo estará el clima en Concepción, pero en Concepción siempre es un poquito más fresco que en el resto de los lugares. Vamos a ver. ¿Qué opina de la alimentación vegana en bebés? Bueno, pero es que la alimentación vegana en bebés es la de mamá que es vegana. O sea, la mamá que da lactancia vegana. Bueno, la mamá que da lactancia y es vegana, la recomendación que yo le hago a todas es que tienen que llevar una dieta vegana, pero con asesoría con el nutricionista. ¿Por qué razón? Porque el nutricionista le va a llevar el cálculo de las calorías que tiene que consumir con la lactancia y además tiene que tomarse todo lo que no consume por la parte animal. ¿En qué sentido? De que si yo tengo una dieta vegana, todos sabemos que en la dieta vegana hay muchas proteínas, vitaminas que lamentablemente no existen en los vegetales, entonces las tenemos que adquirir de otros lados. Entonces esos complementos tiene la mamá que tomarlo para que la leche sea buena. Y no tanto para que la leche sea buena, sino para que ella esté bien, porque si no, lo que no consigue la mamá de la dieta de la mamá, se lo toma de la mamá. Entonces empieza, como quien dice la mamá, a perder nutrientes por dar lactancia materna, porque siempre la prioridad para el cuerpo de una mamá que da leche materna es el bebé. Entonces por eso es importante. Ahora, más adelante, la dieta vegana en un bebé, yo, si me piden mi opinión personal, yo consideraría que no. Puede llevar una dieta vegetariana, que es una cosa totalmente diferente, pero que consume algunas proteínas. Por ejemplo, proteína animal, la leche. Por ejemplo, el queso es una proteína animal. El huevo es una proteína animal y no estamos cayendo en carne, pollo, pescado. Si vamos a eso. Pero la vegana estricta, en un niño pequeño, incluso un adolescente en crecimiento, no soy partidaria. La vegetariana sí, pero la vegana no, porque tiene muchos déficits, hay que manejar muy bien el control de los medicamentos, o sea, hay que suplementar al bebé. Entonces tiene que ser muy meticulosamente llevada. Entonces, de mi preferencia, vegetariana. O sea, la vegetariana no es tan mala, porque tiene ciertas proteínas animales que cubren los déficits que la vegana no tiene. Entonces, ese es desde mi punto de vista, pero yo sé que algunas mamás me dirán, yo soy vegana, yo quiero que mi hijo sea vegano, pero mi recomendación es que las mamás veganas que quieren que su bebé sea criado en veganismo, lo hagan con la asesoría muy cercana del nutricionista, de un nutrólogo pediatra, para que entonces lleven bien el manejo de las calorías, de las vitaminas y de los complementos que deben llevar. Porque si no, el niño puede caer en déficit. Y estamos en una época de crecimiento y desarrollo, y entonces lo ideal es que no, el niño no puede estar en déficit porque está en crecimiento. Está en un momento diferente al de la mamá. Entonces, por eso, si a mí me piden asesoría, yo les diría, no tanto vegana, pero vegetariana sí. Creo que hemos concluido. Gracias por estar otro martes conmigo. Saben que todos los martes nos reunimos aquí para discutir diferentes temas. Ya hablamos todos los temas que discutimos el día de hoy. Los espero. Conéctense temprano. Esperen la cajita de preguntas, que por allí pueden enviarme las preguntas antes, o se anexan a la conversa en vivo para que envíen su pregunta por comentarios. Espero que les haya gustado la experiencia y que no se queden con esta información. Difúndala, llévensela a otras personas para que también se conecten y de esa manera podamos hacer este intercambio bonito sobre conocimientos, entre otras cosas. Muchas gracias. Estamos a la orden por aquí en La Serena. Los dejo. Espero que les haya gustado. Síganme en las redes sociales, que siempre estoy publicando información para que estén al tanto. Trato de mantenerme lo más activa posible para las nuevas cosas que se están hablando. Poder, como quien dice, mantenerme al día para compartirlo con ustedes y con mis estudiantes de medicina, que tengo mis estudiantes de medicina de la Universidad del Alba, y así nos mantenemos al tanto de lo que tenemos que hablar al respecto. A los niños, ya saben, la próxima semana empieza la vacunación para los mayores de 3 años. Así que saludos.
Muchas gracias, doctora. Siempre es un gusto saludarla. Saludos, Natalia, quien más me manda mensajes. Yasmín, saludos. Qué seca, doctora. Gracias de nada. Para los que no sepan, los que no son chilenos secos, quiere decir alguna persona muy inteligente, muy brillante. Habla el pediatra. Saludos. Hola. Saludos a mi colega desde Guarolandia, que está en Barquisimeto. Saludos. Muchos saludos a todos. Nos vemos la semana que viene. Ya saben, los martes a las 8 de la noche hora de Chile, 7 de la noche hora de Venezuela. Por ahí más o menos saben la hora. Adiós, nos vemos la semana que viene.